Que ese aplauso sea para todos. Artículo 34, según la ley del Código Penal, enfermo mental total, no 12. Y Dios me lo puso así en un lugar para que pudieran administrar su vida. No digo que todos fueron libres, pero muchos dejaron de compartir la homosexualidad, de comer y beber la materia fecal, o de tener relaciones sexuales, o de querer quitarse la vida con la corriente, o quererse ahorcar. Algún día Dios me va a permitir compartir algunas cosas con las cuales Dios nos prepara, porque no piense que el camino que seguimos es fácil. No, no, no. Y muchas veces hay que tener mucho estómago como para poder ver tanta desgracia dentro de un lugar que en realidad el que predomina es el Dios. Porque estar en la cárcel es lo que llama la sociedad el cementerio. Y en el cementerio ¿qué hay? Cadáveres. Y nosotros pasamos de muerte a vida cuando dicen amén. Y así uno vive cientos de miles de experiencias como las que viví yo. Que recién el 31 de mayo que pasó, se cumplieron mis 25 años y 3 meses ya, 25, julio, agosto. 25 años y 4 meses casi que todavía sigo procesado. ¿Escuchó? Procesa. No que ya fui pena, no, todavía estoy procesado. Y quiero muchas ganas los jueces de meterme dentro todavía. Pero mayor es el que está conmigo. Dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia, así que apaguémoslo solamente a la palabra. Pero ¿a quién vinieron ustedes acá? A ver, ¿a quién vinieron, familia? ¡La gloria de Dios! Vamos a ponernos de acuerdo. Porque yo en esta parte soy muy estricto. ¿A quién vinimos hasta este lugar? Vamos más. ¿A quién vinimos hasta esta iglesia, familia? Yo vine hasta este lugar con un propósito. No solamente el propósito de predicar, porque fui invitado a predicar, sino con el propósito de recibir. Porque yo no quiero volver como he venido. Y no piense que porque estoy predicando o voy a predicar no recibo. Yo tengo que recibir primeramente para dar, si no, no puedo dar. Cuando dicen amén, hay que comer y compartir. Y luego dice la Biblia que de la abundancia del corazón habrá. Y de la abundancia del corazón habrá la boca, así que guarda con lo que entra en tu corazón. Mucho cuidadito. Ahora, escuchen. Vamos a leer ese texto y después vamos a entrar un poquito en lo que tenemos que contar. Capítulo 3 del libro de Hechos, versículo 6. Lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vamos a orar por esta palabra. Honramos tu presencia, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias porque tú, Señor, en este día nos permites compartir tu palabra, la cual fortalecerá, restaurará, edificará, liberará, Señor. Y en este día se va a glorificar sobre cada uno de aquellos que tienen necesidad de ti. Mira los corazones que se han acercado hasta este lugar, los que no tienen fe, los que necesitan que tú aumentes su fe, los que necesitan que tú te glorifiques sobre su pobreza espiritual, aquellos que han venido con enfermedades, con dolores, con aflicciones, los que traen atadura, ligadura, yugo, para que tú en este día estés derribando, Señor, todo aquello que nos pertenece a estar en tu presencia. Que tu sangre gloriosa en este día esté liberando, Señor, toda maldición, toda contaminación, toda condenación de muerte, ya sea de sida, cáncer, leucemia, mal de chaga, mal de drogado, todo espíritu de muerte que ahora caiga por tierra y salga de este lugar, de nuestra vida, de esta región, en el nombre de Jesús. Satanás, a ti te digo en el nombre de Cristo, con la sangre de Cristo que nos cubre, y atamos, sujetamos, reprendemos y ordenamos, sal fuera de este lugar, de esta región, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que en este día tu palabra se haga viva y eficaz, Señor. Que nada ni nadie sea perturbado, que tu maravilloso Espíritu se glorifique poniendo orden en este lugar y que tus ángeles, Señor, rodeen esta iglesia para que nada ni nadie nos perturbe, para que podamos compartir tu palabra en espíritu y en verdad, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, y la iglesia dice, tome asiento, por favor. ¡Qué bendición! Me voy a centrar simplemente en esta palabra. Dice que había un varón que era cojo y que todos los días era traído por amigos o por gente hasta aquel lugar, hasta la puerta del templo llamada La Hermosa, solamente a buscar algo. ¿Qué vino a buscar este hombre? Vamos a ponernos de acuerdo, me voy a bajar, te voy a bajar. Permiso, disculpe, me voy a bajar acá porque estoy más cerca de ustedes. Y les puedo ver a la cara así de contesta, pero no lo escucho. ¿A quién ha traído aquel balón hasta el templo? A buscar limón. ¿De qué quería vivir diariamente este personaje en el templo, a la puerta del templo llamado La Hermosa? Y sabe que él precisamente iba a un lugar que Dios le había demandado a que se acercara, pero no a pedir limosna. Dios no quiere que nosotros como hijos de Él andemos pidiendo limosna. ¿Sabe que somos nosotros príncipes? Ustedes, mujeres, son princesas. ¿A dónde ve usted a un príncipe o a una princesa mendigando? ¿Sabían ustedes? No. Somos coherederos con el rey. Somos hijos del Señor. Si Él es rey, nosotros somos príncipes. Y saben, el Señor dijo, no he visto a justo desamparado ni a su simiente mendigando pan. Ahora, quizás en aquel momento aquel hombre no entendía, como muchos de ustedes también en este momento no entienden que ustedes no vinieron solamente a alabar a Dios, sino más bien ustedes se acercaron hasta este lugar a buscar la unanimidad de espíritu. Porque sin unanimidad de espíritu no sirve de nada que ustedes estén cantando acá, o que vengan todos los días acá a inclinar su rodilla y a pedirle a Dios cuando no están unánimes en el espíritu.
aún se practicaba el sacrificio. Y cuando venían al templo, traían el sacrificio bajo una condición. ¿Qué condición? Que a través de ese sacrificio sus pecados fueran limpiados, o mejor dicho, fueran cubiertos, porque el único que limpia de pecado se llama, ¿cómo? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret. Y la sangre que se derramaba en aquel tiempo simplemente cubría el pecado, pero no limpiaba el pecado. Y cuando el hombre viene al templo de Dios, porque cree que está Dios en aquel lugar, no viene a buscar ni plata, ni oro, ni sanidad, ni liberación, sino que viene a buscar. ¿Quién viene a buscar? No sabemos nada. Me pongo mal. ¿Qué venimos a buscar? Por favor, please. ¿Qué venimos a buscar cuando venimos acá? Como estábamos perdidos, hemos sido encontrados. Entonces venimos a buscar vida. A la presencia de Dios, si Él dice que Él conoce sus necesidades y que no ha visto a justo desamparado ni a su simiente mendigando pan, entonces dice, buscar primeramente el reino de Dios. Entonces venimos a buscar la vida eterna, el reino de Dios, la justicia del Señor por nuestra pobreza espiritual, por nuestras necesidades. No venimos a mendigar así la caridad de aquellos que dicen, ay, soy un gloria a Dios y un hermanito que más, para que te vea lo demás le das más. No, venís aquí a buscar lo que a Dios le interesa, porque a Dios no le interesa lo que corrompe el orín o la polilla. Lo que a Dios le interesa es tu corazón y cuántos corazones han venido despiertos y dispuestos para recibir la salvación de parte de Dios. Ahora, ¿quién le dijo? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate, levántate, porque de esa misma manera en este lugar hay muchos que están como mendigos esperando la caridad de los demás o la oración de los demás para poder alcanzar sobre su vida algo que les consuele momentáneamente. Y Dios no te quiere consolar momentáneamente. Dile a tu hermano, a tu hermana, Dios te quiere dar paz eternamente y para siempre, no te quiere dar un consuelo momentáneo. Cuando dice gloria a Dios, todos buscamos lo natural, lo terrenal, pero Dios quiere que usted venga hasta ese lugar a buscar la salvación. Denle un aplauso al Salvador en este día. ¡Aleluya! ¡Buena gloria! ¡Santo! Y aquel que había recuperado fuerza, dice que se había recuperado, se había sanado, ya no era más cojo. Estaba tan contento que se aferraba a Juan, a Pedro. Y la gente que le conocía, le veía y se admiraba. Y muchos no entendían qué era lo que pasaba, pero aquel hombre hacía 40 años que había vivido tuncido de la manera que estaba y todo el mundo le conocía. Muchos se maravillaban, pero otros se preguntaban de dónde viene esto. Y allí los fariseos y los judíos, interrogando a Pedro, ¿en el nombre de quién habían hecho este milagro? ¿Para qué hablaste? Es como que le pregunté al pastor. ¿Quién te hizo libre? ¿Por qué me estás preguntando eso? Es porque no conocés la verdad, porque rechazaste la verdad. Y Pablo le decía, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el cual vosotros habéis matado conspirando contra él, llevándole a la cruz del Calvario. Y aquel que es el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el nombre de Jesús, al cual Dios glorificó como su Hijo, en su nombre hemos hecho este milagro, no para que nos glorifiquen a nosotros que somos hombres igual que ustedes, sino para que le den la gloria a Dios. Si en la iglesia muchas veces hay milagros, estos milagros son porque son propósitos de Dios, para que se vean los dones espirituales
sin daño. Porque hay alguien que te cuida. Alguien que no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Alguien que está constantemente a tu lado para liberarte. El que te dice, aunque vengan a tu diestra o a tu siniestra, a ti no llegarán. Cuando dicen gloria a Dios, ninguna bala forzada que se levante contra ti va a prosperar. ¿Por qué? Porque Él va delante nuestro peleando por cada uno de nosotros. Imagínese que este varón venía recién tocadito, en realidad venía recién lleno de la gracia del Espíritu Santo y no como antes habían salido. Aunque antes habían salido los 12, según el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17 y 18, dice que ellos habían sido enviados a quienes los gentiles, a los judíos, a los que estaban allí extraviados, a los que no tenían fe. Y Él no les había mandado sin capacidad. Y Él les había mandado con las alas del Espíritu, pero no lleno del Espíritu Santo como lo estaba Pedro en aquel momento. Y aún así se maravillaron, dice, porque vieron como los demonios huían, como los enfermos eran sanados, vieron como Dios hacía milagros a través de la imposición de sus manos, y no tenía la llanura del Espíritu, solamente las alas del Espíritu. Como muchas veces estamos en este lugar y decimos, ¿qué teníamos nosotros de Dios? Ya hemos sido sellados. Diga conmigo, yo he sido sellado. Y necesito, hoy, no mañana, la llanura del Espíritu. ¿Sabe? Si muchas veces sí, por más que venga ya 500 años, por más que venga todos los años que venga, si no tiene fe es imposible agradarlo a Dios. Usted puede creer, el diablo cree y tiembla, pero hay que tener fe. Y sabe, como la fe es algo que nos regala Dios. La fe, como decía Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, nosotros tenemos que vivir por esa fe. Este pobre hombre no tenía ni fe, para nada. Lo único que esperaba era unos pesitos ahí para seguir viviendo. De la mendicidad de aquello que podía alcanzar por medio de los fieles que congregaban. Pero es que lo esperaba un milagro. Y cuando alcanzó este milagro no se quedó allí echado. Se levantó, se aferró a las personas y dice que él pegaba gritos de júbilo. Glorificaba a Dios y señalaba a las personas que habían sido bendecidas por Dios para este milagro. Muchas veces nosotros no podemos entender que Dios, cuando nos está llamando con un propósito. No para calentar un banco, sino para ser sus escogidos, cuando dicen amén. Ahora, ¿qué quiere decir usted? ¿Llamado o escogido? Sí, no se quiere comprometer nada. Qué bravo que son, ¿eh? ¿Sabe? Dije una cosa hace muchos años que vengo viendo, porque veo que nosotros somos más puros de corazón. Lo somos. Pero cuando entra, entra. Y que las mujeres tienen un corazón maravilloso. Perdónenme la expresión a mujeres mayores que yo, o a mujeres que tienen mirada para ellos. Yo soy joven todavía, me falta para vivir 70 años. No lo creen, tampoco. Si Moisés vivió 120, porque no puedo vivir yo. No. Qué poca fe, sí. Ahora, ¿sabe? Siempre dije, yo amo, perdónenme la expresión, ¿no? Yo amo a la vieja, a la abuela. Porque tienen una fe tan grande en todo lo que hacen, en todo lo que viven, en todo lo que piden, que Dios no la defrauda. Dios no la defrauda nunca cuando dice amén. Pero hay jóvenes que en estos tiempos en realidad tienen menos fe que un grano ya de acá. Menos fe que un grano en casa, ¿verdad? Menos todavía. Y quizás por ahí vienen por alguna obligación o porque tienen un problema en el hogar, o porque el marido le pega, porque el marido toma, porque el marido no le da de comer, porque la lastima, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene acá.
No digo que está mal que no venga, está bien que venga, porque acá usted va a alcanzar el consuelo, pero sepa que la iglesia es para venir a buscar una sola cosa. ¿Qué dijimos que tenemos que venir a buscar a la iglesia? ¿Por qué? Tenemos que venir a buscar la salvación porque aquí tenemos que hablar de la unanimidad del Espíritu. Y cómo Dios produce el milagro solamente a través del Espíritu Santo. Y obra sobre las vidas quebrantándolas, no importa si es borracho, si es drogadicto, si es chorro, si es ladrón, si es violador, no importa si es homicida, suicida, lo que sea. Alguno no tiene fe, pruébelo a Dios. Y verá como Dios no es hombre ni hijo de hombre, ni se tarda para poder cumplir lo que usted necesita. Pero después no esté jugando con Dios. No esté queriendo probar todos los días, cada semana, porque Dios no es un juguete. Cuando dicen amén. En el momento se crea el milagro. Luego depende de cada uno de nosotros el mantenerlo y compartirlo, porque la Biblia dice, así como recibiste de gracia, tenés que compartir de gracia. Y no quedarnos allí como ahora. Yo tengo la bendición hoy, la primera vez vine con mi esposa, con mi sobrina, Karim, y uno de mis sobrinos. Ahora está mi yerno, mi yerno, está mi hija y mis 4 nietos. Digo, ¿para qué? ¿Para llenar más? No, para que ellos tampoco se pierdan. Para que ellos también, por medio de su fe, puedan alcanzar lo que vienen a buscar. Decía que por tu fe será salvo tú y tu casa. Y muchas veces nosotros flaqueamos y no hablamos, no nos manifestamos, no decimos algunas cosas por el amor que le tenemos a las personas, porque tenemos temor de que se ofendan, porque creemos que no nos van a aceptar. Pero ¿sabe? La verdad es dolorosa cuando dicen amén. Y por eso dice que conociendo la verdad vamos a alcanzar una libertad diferente a la que tienen los hombres en el mundo. Los judíos, los fariseos, se enojaron porque realmente le dijo que en el nombre de aquel que Dios había glorificado, Jesús de Nazaret, había hecho el milagro para que aquellos que no creen pudieran creer. Y aquel que había sido sano estaba chocho, contento, agarrado, no lo quería soltar. Y me hace acordar, ¿sabe a quién? El pastor me hace acordar el gadareno. El cual fue libre de una legión de demonios y que después, por gratitud, no se quería ir el tipo. Quería estar al lado de Jesús, aferrarse ahí, morir con él. Y el Señor que le dijo, no, dejate de joder. Ya el milagro que tenía que hacerse en tu vida se hizo. Ahora, ve a los tuyos y dile por grandes cosas que yo contigo, así, marchando nomás. De la misma manera que Dios quiere que cada vez que usted viene acá, cuando reciba el milagro y lo reciba por fe, deje de venir solo o sola hasta este lugar. Háblele a su esposo, a su novio, a su novia, háblele a su hermano, a su amigo, su esposa, háblele a quien, al vecino, al drogadicto, al que está en la calle, y dígale lo que Dios ha hecho por usted, aunque se ría, aunque se burle. Déjeme decirle algo, tal vez en el principio se va a burlar, porque yo, como hombre natural, en el principio me burlaba y le decía un montón de cosas a los que cantaban. Al principio era chocante. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver mi modo de vida con la vida de aquellas personas que tenían la libertad del Espíritu Santo sobre su vida. Y el espíritu inmundo, el cual tenía mi vida como la vida de muchos que aún están en este lugar, por ahí rechazan la gracia de Dios, rechazan el conocimiento de la palabra del Señor, rechazan el milagro. Aunque diga yo vengo a buscar sanidad, liberación, sí, pero lo venía a hacer con tu labio, no lo venía a hacer con tu corazón. De nadie me honra, ¿qué pueblo más tu corazón está lejos de mí? Vení con todo tu ser a buscar un milagro, pero antes del milagro tenés que decirle al Señor, porque no sirve de nada que recibas un milagro si a la salida de la puerta te vas a morir. ¿De qué sirve recibir un milagro de sanidad, fortaleza, liberación, prosperidad, si salís de ahí te morís?
Fíjense. Entonces, ¿qué tenemos que venir a buscar primero a la casa del Señor? ¿Qué tenemos que venir a buscar? La salvación. La salvación. Y la salvación se alcanza poniéndonos todos unánimes en un espíritu. Porque donde dos o tres se unen en su nombre, todo lo que pidan al Padre en el nombre de Cristo, el Señor se lo da. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo? ¡Aleluya! ¡Aleluya, gloria, gloria y alabanza! Dice que el Señor en realidad nos manda siempre capacitados, nos manda la U o la dos. ¿Cómo nos manda el Señor? A ver cuántos son los que hace una semana que se están congregando acá. 2 semanas, 3, 4. 4 semanas, en un mes que llegaste. Bueno, pero eso supone que ya me ayudado porque los últimos son los primeros. ¿Cuántos llevan acá 2 meses? Los que han venido a escuchar la enseñanza del pastor. 3 meses, 4 meses, 5, 1 año. ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo llevan ustedes acá? ¿Cuántos años empezaste con la iglesia, pastor? 10 años. Y todavía no tenemos acá, no hay gente de nada. ¿Saben lo que yo le decía? ¿Saben lo que le decía yo a la gente? Muchos de los ministros aún que tenía allí, que se le van a papar las nalgas tanto personas. Le van a salir cosas en la cola por estar tanto separados, por calentarse contra sí de la. Y después van a permanecer de pie. Y cuando entiendan por qué Dios permite que estén así, es para que sepan que ustedes tienen que trabajar. No para que se queden ahí sentados siempre. Es para que ustedes le den lugar a otras personas porque ya se han capacitado como para compartir de gracia lo que han recibido de gracia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El Señor está aquí cuando dice amén. Y sabe, es necesario que cada uno de nosotros pueda comprender los propósitos que tiene Dios para nosotros. Y lo andamos como mendigando. ¿Qué tenemos que mendigar? El pastor no tiene nada para darte. Solamente Dios tiene para entregarte lo que necesita. Él solamente es un instrumento que Dios va a usar en el momento oportuno para que tú, si has venido por primera vez y necesitas un milagro para que los demás crean, se produzca. Como Dios no es mentiroso, en este lugar pueden haber liberados, restaurados. Pueden haber personas que en realidad se den una nueva oportunidad para empezar de nuevo en el camino del Señor. Viendo simplemente que la oportunidad que tú te estás dando, viendo los milagros que Dios en realidad está haciendo sobre las demás personas. Como Dios quiere que cada uno de nosotros en realidad, como hijos suyos, manifestemos la gracia del Espíritu sobre nuestra vida, entonces es necesario que nosotros miramos lo que dice la palabra para que entendamos. Así, en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8. Mire lo que dice la palabra, ¿lo encontró? Biblia. Biblia. Estate contenta entonces, señor del gobierno, por lo menos si la van a creer tranquila. Bendeciste con el alimento a alguien. Dios está haciendo milagros, que me robe la vida.
Bueno, si la van a leer, ¿sabe? Un soldado sin espada es hombre muerto. Aunque sea la espadita chiquita, no lo que también. Hace rato que no me muevo algunas cosas, por eso no tengo ahora. Yo tenía cajas, pues no me muevo, por eso. Pero acá, el Nuevo Testamento no se vende. La Biblia, aunque sea una Biblia común, pero preséntela primero al pastor para que él vea o que él aconseje la Biblia que tiene que tener. Todos tienen que tener una Biblia, los niños, aunque más no sea un Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento se muestra la gracia de Dios. Y si digo Biblia, es porque para que los adultos ya también entiendan que el tiempo de la ley nos sirve como guía para no cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados, por lo cual tuvieron que pagar. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ley y gracia. ¿Y como estamos en qué? ¿Estamos en ley o gracia? Gracias. Estamos en la gracia, ¿no? Amén. Entonces, qué importante es que tengamos la gracia en nuestras manos. Y dice, en el nombre de Jesucristo, a todos se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿quién los envió? ¿Quién envió a estos 12? Jesús. No lo envió el pastor, lo envió Jesús. Dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tremendo? Por acá se lo dice, por lugares donde haya gentiles no vayáis. Claro, porque Jesús ¿a qué vino? Ah, no me digas que vino a visitar a la sinagoga. ¿A quién vino Jesús? Vino a los suyos. Nosotros no éramos los suyos. ¿Está escuchando? Él vino a los suyos. Y como los suyos no le recibieron, por gracia de Dios nosotros, los que no teníamos salvación, vinimos a ser salvos por el rechazo del pueblo de Israel. Nosotros, los gentiles. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Entonces se tiene que entender esto. El Señor envió primeramente a su pueblo, envió la salvación y los mandó con prodigios, con milagros, dando entendimiento por medio de la Escritura a las personas que habían sido enviadas llenas de poder. Y mire, le dije, lo último vamos a decir lo primero. Así me ponete contento. Porque Dios vino a buscar los vil y despreciados. ¿Por qué? Porque aquellos que en realidad tienen la gracia de Dios no la saben aceptar, no la saben tener, ni contener, ni mantener, ni vivirla, ni gozarla, ni disfrutarla como la tenemos que disfrutar hoy nosotros, que solamente por gracia de Dios y misericordia, hoy podemos ser salvos. Cuando dicen amén. Miren como así en Hechos capítulo 10. Por ahí me apuro un poco, no sé, por eso me apuro un poco, me quiero, no sé, que estoy medio, porque estar en mi condición, que hace poco que estamos aquí, ¿no? En esta parte, teníamos 2 horas de culto. 2 horas de culto, pero. Y allí en las 2 horas de culto había que comer. Aparte del alimento que estaba sobre la mesa, como ustedes lo habrán contemplado, allí mientras se compartía había orden. Y dentro de ese orden aún, la gente que estaba todo el día tenía que alimentarse. Y les servíamos a la mesa, con el alimento, con lo que tuviéramos
¿Me está escuchando? Entonces yo pregunto al pastor con respeto, porque tengo que respetar, dice, esta es su casa, aunque es la casa de Dios, la casa de Dios de todos, porque este no es el templo. Digo, amigo, este no es el templo. Este no es el templo. Diga conmigo, este no es el templo. Yo soy el templo del Espíritu Santo de Dios. Dios no mora en estas paredes. En estas paredes fueron levantadas para que nosotros no pasemos frío, como le dije al principio, nos unamos en espíritu y en verdad, buscando en la oración, en la ayuno, en la alabanza, en la oración, no, a través de la palabra, la rectitud, el camino a la salvación. No el camino para ser salvo, sino el camino para ser salvo. ¿Me está entendiendo? Encontró el libro de Hechos, capítulo 10. Quiero que lo tome y lo lea conmigo, porque ¿sabe qué? Tenemos que leer. Capítulo 10, versículos 42 y 43. Y así nos dice la palabra. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Claro, ¿verdad? Que así había un varón que era temeroso de Dios, y aunque era gentil y era centurión, dice que él era temeroso de Dios y guardaba de dar dádivas a las personas que tenían necesidad, y él no tenía una obligación, perdóname, él cumplía con su deber de diezmar y de ofrendar. Diga conmigo, no es una obligación, mi hermano. No es una obligación. Es mi deber diezmar y ofrendar. ¿Cómo dice? Diga conmigo, es mi deber. No mi obligación. Mi deber. Porque todo lo que tengo no es mío. Soy mayordomo de lo que Dios me ha entregado. Y es mi deber darle el 10% de todas las ganancias que Dios prospera sobre mi vida. ¿Cuánto dice amén? Si no, como te dice Malaquías, vosotros todos, porque lo hago. Manga de ladrones, ningún ladrón manchar al reino de Dios. ¿Cómo quiere que te diga el Señor? Entonces, preferible decir el mi deber. Y no que Dios nos arranque la cabeza y nos diga, vosotros toda la nación me habéis robado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Así que miren qué importante. Y este varón, dice la palabra del Señor, llamado Cornelio, dice que él era de Cesarea. Y así administraba a este grupo de personas que venía, pero como oraba la hora novena, dice la palabra del Señor, cuando él estaba allí orando, apartado de todo, tuvo una visión. Y en éxtasis vio como la figura de un ángel le hablaba diciendo, ¿cuánto gustarían de ver a un ángel hablándole? ¿Por qué no preferís mejor que el Espíritu Santo te hable? A él que lo visitó un ángel, porque todavía la gracia de Dios no había llegado sobre su vida, porque todavía era un hombre sin conocimiento, que solamente por temor a Dios se humillaba y daba el 10% de sus cosas, y luego se inclinaba a él con temor y compartía de la abundancia que recibía de parte de Dios. ¿Y a qué le dijo? Tus oraciones y tus ofrendas han sido presentadas delante de Dios. Ahora, apresúrate, envía a la ciudad de Jope, a un día de este lugar, allí cerca del mar,
hay un tal llamado Simón, curtidor, y en esa casa se hospeda aquel varón llamado Simón, apodado Pedro. Ve, envía por Pedro y él te dirá lo que tú tengas que conocer. Dice que aquel varón llamado Cornelio se apresuró, llamó a uno de los guardias, habló de sus discípulos y le dijo: así he recibido revelación de parte de Dios. Un ángel se me ha presentado y me ha dicho que en la casa de aquel llamado Simón Pedro, allí se hospeda Pedro, vayan, tráiganlo. Y así lo hicieron. Y dice que en ese mismo día estaba Pedro, y a la hora tercera dice que sintió hambre, y mientras se le preparaban algo, subió al altillo, y mientras estaba en el altillo, en un éxtasis, dice que se le vio él bajar un lienzo lleno de animales. Y cuando él le dio, dice que una voz se dejó oír diciendo: Pedro, levántate, mata y come. Y que él miró y se preguntó: ¿qué es esto que está pasando? Y a la segunda vez, una vez más, volvió a descender aquel lienzo, dice, y aquí la voz le volvió a decir: Pedro, levántate, mata y come. Y él respondió diciendo: pero Señor, si en mi boca jamás ha entrado cosa inmunda, ¿por qué me dices tú que levante y mate y coma? Y como esto ocurrió por 3 veces, el Señor le respondió diciendo: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Entonces es necesario que nosotros tengamos la revelación de la palabra para que podamos comprender, aunque leamos un texto delante o leamos un texto atrás. Que nadie jamás le confunda. Que si alguien lee un texto, que le dé el contexto de lo que está leyendo. Y si es un ignorante, que se calle la boca. Porque muchas veces las personas conocen un texto de la palabra y hablan un pretexto. Y formulan una confusión de pensamientos en las demás personas y los desvían de la verdad, no le enseñan la doctrina, nunca pueden servirle. ¿Por qué? Porque son confundidos, porque hay muchos lobos rapaces que no predican en realidad por amor a las almas, sino por amor al dinero que está en tu bolsillo. Entonces Dios te da vista para poder contemplar la realidad y un espíritu que es el Espíritu Santo para discernir si es verdadero o es engañoso. Cuando le dan un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Dice que mientras él estaba en la visión, la voz de un ángel le dijo: ahí vienen por ti, no lo rechaces, va, que desciende, porque en realidad yo he enviado a estas personas que vengan por ti, porque tú tendrás que ir apresuradamente a ver a aquel varón. Descendió apresurado Pedro, los recibió, les hizo entrar, los hospedó en la casa donde él estaba siendo hospedado, descansaron y al otro día, dice que salieron con unas cuantas personas, precisamente de la ciudad de Jope. Y cuando llegaron al lugar, al otro día, al lugar donde se encontraba este varón, llamado Cornelio, dice que cuando le vio a la distancia, corrió apresuroso, porque vio a sus siervos que venían con aquel varón, quizás ternando seguramente, escuchando las maravillas que Dios había hecho estando en la tierra a través de Jesucristo. Y la palabra dice que él, cuando se acercó, dice que estuvo tan cerca que se inclinó de rodillas, adorándolo, pensando que era un Dios, otro ángel que había sido enviado para traerle una buena noticia, y este se enojó. Que nadie se postre a tus pies. Diga conmigo: nunca permitiré que nadie se postre a tus pies. Nunca permitiré que nadie se postre a mis pies. ¿Sabe qué le dijo Pedro? ¿Qué hace? Si yo soy hombre igual que tú, levántate,
ocurrido esto, he tenido en visión un ángel y me ha dicho que tú te encontrabas en la casa allí del tal Simón, a la orilla del mar, y tú como pescador a ti me envió a enviar a buscarte, para que tú me digas qué es lo que ha ocurrido. Y dice la palabra que allí empezó a entender Pedro. Y dijo, a la verdad, ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Y le dice, a ellos puedo entender que Dios no hace acepción de personas. Y que ha venido y ha sido entregado Cristo por todos, no por algunos. Entonces dice que Pedro empezó a hablarle de lo que en realidad había hecho Dios en la vida de Jesucristo. Y cómo los judíos y saduceos y fariseos le habían entregado, cómo habían confiado y cómo le habían llevado a la cruz del Calvario. Pero a través de la fe y en el nombre de Cristo, todo lo que ellos podían hacer simplemente por fe. Y cuando él estaba diciendo estas cosas, dice que descendió el Espíritu Santo sobre la vida de aquellas personas que se habían reunido. ¿Por qué? Porque aquel centurión no había sido egoísta, había invitado a sus parientes, a sus amigos, a todas aquellas personas que compartían con él la fe, y al oír esta palabra que venía por medio del Espíritu Santo sobre sus vidas, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquellos que venían de la ciudad de Jope se admiraron y dijeron, ¿qué es esto? Y Pedro dijo simplemente, si ellos han sido llenos del Espíritu Santo igual que nosotros, ahora ¿qué impide que estos sean bautizados? ¿Cuánto dice gloria a Dios? De la misma manera, hoy nosotros por gracia estamos recibiendo simplemente la palabra, para que entendamos que en realidad lo más importante a lo que nos manda Dios no es hacer sanidad, ni liberación, ni fortalecer, ni restaurar, sino a presentar la salvación. Evangelio, buena noticia. Nosotros lo único que pretendemos como ministros de Dios es decirte quién es Jesús. Y lamentablemente no queremos, lamentablemente los hombres a los que Él vino no lo quisieron decir. Para que tú no cometas el mismo error que hicieron nuestros mayores o aquellos a los cuales estaba destinada la salvación. Que tú puedas alcanzar, oyendo simplemente la verdad de Dios, a Cristo como tu único Señor y Salvador. Dice que aquellos que en Él creen no se pierden y tienen vida eterna. Así que si nosotros creemos en Él, déjeme decirle que no nos vamos a perder. Y no importa el pecado que hayamos cometido. Sin Dios, al conocer a Dios, dice que todos los pecados son borrados. Y empezamos a vivir como una nueva criatura. Después del bautismo dice, de modo que si alguno está en Cristo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas nuevas. Pero tengo tanto pecado. Yo también tengo pecado. Pero yo peco todos los días, yo también peco todos los días. Dios renueva su misericordia cada día. Y si no conocía a Dios y vivía conforme las obras del mundo, y en el mundo recordemos lo que decía Vivian. Recordemos lo que Él decía en su palabra, lo que decía Dios. Dice que Él volvería a tener misericordia. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice que Él tomaría nuestros pecados, los metería en lo profundo de la mar y se olvidaría de todos ellos cuando dicen amén. Entonces eso tiene que alcanzar para cada uno de nosotros. Tenemos que entender que Dios, como decía la palabra, no mira si tú eres gentil, si eres incrédulo, si eres hipócrita, si eres borracho, drogadicto, si eres una mujer del mundo, si eres una mujer que fornica, que adultera. Él no mira tu condición, mira lo que quieres hacer a partir de hoy en adelante. Cuando dicen amén, para borrar tus pecados, para perdonar tus pecados,
te confundas también, porque Él es fuego consumidor. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué tenemos que tener? ¿Qué tenemos que tener? No miedo. Hay que tener temor. Fíjese, hay personas que no tienen temor y no les importa hacer nada. Practican la hechicería, la idolatría, el umbandismo, el quimatismo, la magia negra, juegan con la carne, con la ouija, hacen diferentes cuestiones, con figuras, con fotos, con animales, con tierra de cementerio, y no se están dando cuenta que se están haciendo daños a sí mismos. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. Porque están ciegos, porque no pueden entender el mensaje que los hombres les traen a sus vidas, mensaje de salvación. Muchas veces repetimos: porque de tal manera amó Dios al mundo, y entregó a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan y tengan vida eterna. Y no alcanzamos a tomar esta palabra que dice: porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿qué vino a dar Jesucristo? Pucha, ¿a quién estoy hablando? ¿Los pajaritos? ¿Qué vino a dar Jesucristo? Vida eterna. ¿Qué es lo que estuvieron enseñando los discípulos y los profetas? Estuvieron enseñando a los profetas sobre aquel que iba a venir a restaurar el pueblo de Dios y a darle salvación, una nueva oportunidad. Fuimos rescatados de la esclavitud, como decía, por mano de Moisés. Pero no fuimos rescatados de la muerte por Moisés, solamente por Jesucristo hemos sido rescatados de la muerte, porque Él descendió a los sepulcros, dice, conquistó la muerte, tomó consigo la cautividad y nos dio Él, que tiene hoy la llave de la vida y de la muerte, nos dio la posibilidad de pasar de muerte a vida y de ser salvos cuando dicen amén. Por eso la buena noticia, ¿cuál es la buena noticia? Que si usted cree en Jesucristo puede ser salvo, pero si no cree, ya ha sido condenado. Cuando dicen gloria a Dios, fuerte el aplauso para Cristo. ¡Aleluya! Por esta razón debemos reconocer nuestro estado espiritual. ¿Cómo se llama espiritualmente? ¿Usted meditó, reflexionó cómo está espiritualmente? Nosotros tenemos 3 puntos para reflexionar en nuestra condición. Primero, reconocer nuestro estado, que es lamentable delante de Dios. Espiritualmente, ¿cómo estamos? ¿O así? Pero dígame algo, por favor. Como decía el pastor, los están filmando, ¿Cómo están? ¿Más para abajo que para arriba? El segundo punto, ¿sabe cuál es? Arrepentimiento. Reconocer y arrepentirse. Tercer punto, creer y tener fe. O sea que tenemos que reconocer nuestro estado espiritual. ¿Queremos ser como el mendigo? ¿Queremos estar allí pidiendo limosna y consolándolo con las migajas, con nada? ¿O queremos ser bendecidos y ser oídos por Dios y que en un momento oportuno Dios nos pueda decir: tus oraciones y tus limonas han sido presentadas delante de Dios? No espere ese momento para venirlo a alabar a Dios con júbilo. No espere ese momento de decir: si yo lo tengo, cuando el día que yo empiece a hacer las cosas bien en mi casa, entonces sí voy a hacer las cosas bien al lado. No, Dios no ha venido por los sanos, ha venido por los enfermos, por los mentirosos, por los idólatras, por los adúlteros, por los hechiceros, por los que
digo que apercibo ahí. 3:20 del libro de Apocalipsis, ¿sabe qué dice? He aquí, yo estoy en la puerta allí. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Abre tu corazón. Dios no quiere ofrenda de plata, de animales que vos puedas traer. Dios la única ofrenda que quiere